siguiente video vamos a presentar la actividad número 4 de la asignatura de herramientas tecnológicas para el análisis de datos, el cual es el taller práctico número 3, en el cual se analizarán datos cuantitativos asistidos por los software Excel y SPSS. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión vamos a abordar tanto el muestreo como el muestreo estratificado en estadística. El docente que dirige este espacio académico es el doctor Elmer Muñoz y el grupo de trabajo está conformado por Joana Aguilar, Laura Rebolledo y Dayana Kent. Listo, entonces vamos a abordar rápidamente una serie de conceptos básicos para entender el muestreo. Entonces, ¿qué es el muestreo? El muestreo es ese proceso de seleccionar una parte de la población para estudiar sus características. Un ejemplo muy sencillo de esto podríamos decir es, si yo tomo una cucharadita de sopa para saber si tiene o no tiene sal o le hace falta algo, esa sería el muestreo que estoy haciendo de la sopa. No necesito tomarme toda la sopa para saber si está bien o está mal. ¿Listo? Entonces, literalmente de eso se trata el muestreo. Ahora vamos a hablar de la población y de la muestra. Entonces, la población es el conjunto total de personas o de elementos o de objetos de los cuales queremos obtener información. Por ejemplo, si yo quiero estudiar a los estudiantes de un colegio, la población serían todos los estudiantes matriculados en ese colegio. Si quiero evaluar la calidad de un lote de tornillos que produjo una fábrica, entonces el total de ese lote, digamos 10.000 tornillos, esa sería la población a estudiar. La población como tal se va a representar siempre con la N mayúscula, ¿vale? Ahora vamos con la muestra. La muestra es esa parte de la población, es una parte de la población. Es un grupo más pequeño de objetos, personas u otros que han sido seleccionados, pero que deben representar adecuadamente a todos los que conforman la población. Es decir, si yo quiero estudiar al grupo de personas de la ciudad de Riohacha y en mi población, las 1.000 personas que yo escogí, hay 3 tipos de tonalidad de cabello: rubio, negro y rojo. Entonces, mi muestra tiene que ser representativa a esa población, es decir, que mi muestra tiene que estar sujetos que tengan esos 3 tipos de color de cabello. Y algo muy importante a tener en cuenta es que la muestra se representa con una letra N minúscula, perdón. Entonces, la población N mayúscula y la muestra N minúscula. Ahora bien, hay unas características que debe contener la muestra, que son 2 principales. Una de las que ya hablé, que debe ser representativa, es decir, que la muestra se parece a la población, y la otra es que la muestra sea adecuada, es decir, que la muestra debe tener un tamaño suficiente para que sus resultados sean confiables. Siguiendo con el dato el ejemplo de los tornillos. Si se produce un lote de 10.000 tornillos y yo quiero saber la calidad de esos tornillos y tomo 10 tornillos para evaluar la calidad, esa muestra no sería adecuada porque no tiene el tamaño suficiente. De 10.000 solo tomé 10, entonces esa no es una muestra adecuada. Y para que la muestra sea buena, tiene que contener ambas características, tanto que sea representativa como que sea adecuada. Listo, continuamos. Entonces, acá hay algo que quiero hacer salvedad y es a tener en cuenta que el cálculo del tamaño de la muestra es diferente al tipo de muestreo. Son 2 cosas diferentes, pero hay que tenerlas muy presentes. Listo, entonces, en cuanto al cálculo del tamaño de la muestra, hay 2 fórmulas matemáticas muy sencillas que lo único que vamos a tener que hacer más adelante será reemplazar estas letras por los valores que ya vamos a ver qué significa cada letra. Entonces, hay 2 tipos de cálculo matemático. Uno para la población finita, es decir, cuando conocemos el número exacto de la población. Por ejemplo, si yo tengo una población de 1.200 estudiantes, sé que hay 1.200. Es una muestra finita. Ahora, una muestra infinita es cuando o el número es demasiado grande, digamos yo voy a evaluar una población de 10.000 habitantes, de 100.000 habitantes o más, o todo un país. Entonces, esa población, es muy grande y por eso la llamamos infinita, y esa va a ser la fórmula matemática que vamos a utilizar. Listo, entonces, como acabo de mencionar, n minúscula, viene siendo el tamaño de la muestra. N mayúscula es el tamaño total de la población. La Z es el nivel de confianza y para esto ya hay unos parámetros establecidos dependiendo del porcentaje de confianza que queramos alcanzar. La E significa el error máximo que se acepta en esa muestra que se va a sacar. También varía dependiendo qué tan exacto quieren investigar que sea ese muestreo, o si puede permitirse que haya más variación. P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ya sabiendo a qué corresponde cada letra, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos en nuestra fórmula matemática. Es algo muy sencillo. Listo. Entonces, lo que les mencionaba, el error y niveles de confianza. Entonces, comúnmente se utiliza un error de confianza de 5%, es el más común en investigaciones de ciencias sociales, y puede llegar hasta un 10%. No se necesita mucha precisión, no se quiere ahorrar tiempo, dinero, se puede utilizar 7 u 10 en el porcentaje de error.
¿Listo? Entonces, en cuanto a la confianza, como he mencionado, estos son los estándares que existen para el 90, 95, 98 y 99% de confianza. Entonces, el que más se utiliza es este valor, que sería 1.96. Entonces, es el más popular, pero eso está dado al criterio del investigador. Ahora, hablando de los tipos de muestreo, existen dos grandes grupos. Uno que es el muestreo probabilístico, en donde la principal característica es que este muestreo se da al azar, ¿sí? Y por otro lado está el muestreo no probabilístico, que ya se realiza a conveniencia del investigador. Puede escogerse, ya, puede ya existir la muestra. Por ejemplo, un grupo que se va a estudiar un caso de 5 personas, entonces no es probabilístico porque no todos van a tener una probabilidad de ser elegidos, sino que ya está la muestra. Mientras que probabilístico es al azar. Entonces, de probabilístico vamos a trabajar en muestreo aleatorio simple y en muestreo estratificado. De muestreo no probabilístico no vamos a trabajar ninguno porque, pues, como les expliqué, ya eso es a conveniencia del investigador. Entonces, en muestreo aleatorio simple lo vamos a trabajar en SPSS, el estratificado también, y ya aquí vamos a ver los estratos, lo vamos a trabajar en Excel y también en SPSS. Entonces, vamos a los ejemplos. Listo, entonces, para trabajar en Excel, el tamaño de la muestra, pues acá ya tengo un Excel que ya tiene las fórmulas predeterminadas, pero es algo muy sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar los valores. Pero ¿cómo llegamos acá? Haciendo, lo único que tiene fórmula es el valor ya, el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, la fórmula es muy sencilla, que es reemplazar estos valores. Lo voy a volver a hacer acá al lado para que ustedes lo puedan ver. Entonces, vamos. Igual, entonces, n es igual a z, entonces abrimos paréntesis para empezar nuestra fórmula, otro paréntesis porque vamos a duplicar ese dato, ¿cierto? Entonces z por z, cerramos ese paréntesis por p, el valor de p en este caso, que es del 50%, es decir, 0.5 por q, que también es del 50%, y cerramos nuestro paréntesis grande, ¿cierto? Dividido, perdón, acá va el dividido en abrimos paréntesis, por nuevamente, porque es al cuadrado, ¿cierto? Cerramos. Aquí estoy tomando un dato que no es. Esto es D. Bien, cerramos. Y listo. Y damos enter. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, acá nos da exactamente lo mismo. Es reemplazar estos valores que están en la fórmula matemática. Ahora, ¿a qué corresponden estos valores? Queremos un nivel de confianza del 95%, entonces lo ubicamos acá en una tabla y ponemos el valor ahí, ¿cierto? Ahora, la probabilidad de éxito ya la determina el investigador. En este ejemplo pusimos 50-50. Y la precisión a la margen de error es del 5%. Si yo quiero que ese margen de error sea solo del 3%, simplemente cambio el 5 por el 3 y esa va a ser el tamaño de la muestra que debo tomar. Si quiero más exactitud, que sea un 99.99% de acierto y solo un 1% de margen de error, cambio el 1 y debo tomar una población de casi 10.000 personas o de lo que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, hasta ahí va cuando la población es infinita. Ahora vamos cuando la población es finita. ¿Listo? Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, ya para este caso, vamos a tomar un ejemplo de, acá para este ejemplo yo elaboré una base de datos ficticia en donde tengo un conjunto de 325 datos que me inventé para este ejemplo. Entonces, yo quiero saber de esos 325 cuál debe ser el tamaño de mi muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? N, recordemos que es el tamaño total de la población, que sería 325. Quiero un 95% en el nivel de confianza, ya está. Como no conozco las características exactamente de esa población, pues algo muy tradicional es ponerlo 50-50. Entonces, así como está. Y quiero un margen de error también del 5%. Listo. Entonces, ¿qué me dice que debo tomar? El tamaño de mi muestra debe ser de 176. Recomiendan hacerlo por exceso, es decir, tomar el número que siga por exceso. Entonces, en este caso serían 177 de mi muestra, el tamaño de mi muestra. Vale, entonces, ya con esa base de datos, lo que hice posteriormente fue ingresarla acá al SPSS, donde creé exactamente las mismas variables: identificación, edad, peso, talla cuadrada, el índice de masa corporal, el estrato y el deporte. Y subí los datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el muestreo aleatorio simple en SPSS? Entonces, lo que vamos a hacer primero es darle acá en analizar estadísticos descriptivos, vamos a frecuencias. En frecuencias vamos a elegir
pues alguno de estos datos que queramos ver, por ejemplo, en deporte al que está inscrito, ¿cierto? Entonces ya mirando las frecuencias podemos continuar. Hago una corrección acá, esto es para realizar muestreo estratificado, no aleatorio, estratificado, ¿cierto? Entonces, el estrato es, recordemos aquí, el estrato es esa característica diferencial, ¿no? Que tiene. Por ejemplo, en deporte hay 5 estratos: baloncesto, fútbol, tenis, natación y voleibol, ¿vale? Son como los rangos en los que se agrupa ya esa población como tal. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el muestreo estratificado en SPSS, tomamos este cuadro que nos da de frecuencias, lo copiamos, nos vamos a Excel, vamos aquí a estratificado, y lo pegamos, ¿cierto? Eso es para obtener datos básicos. Entonces vemos que hay 65 estudiantes en baloncesto, hay 66 en fútbol, 68 en natación, 68 en tenis, 59 en natación y 67 en voleibol, para un total de 325 participantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este dato, acá, y lo vamos a pegar aquí. Ya lo tenía listo. Listo. Entonces, en número de inscritos vamos a sacar la frecuencia relativa, que es una fórmula muy sencilla. Es lo mismo que en el tamaño de la muestra, solo tenemos que reemplazar los valores. Entonces, cogemos el número de inscritos, lo dividimos en n, que n es 325, ¿cierto? Entonces, lo dividimos en n y nos va a dar 0.2. Ahora lo que debemos hacer es, para saber cuántos voy a elegir por cada uno de esos estratos, es decir, cuántos de estos 65 que están en baloncesto debo elegir para mi muestra total, entonces lo que hago es multiplicar esa frecuencia relativa por el tamaño de mi muestra. Entonces, ¿cuánto nos dio el tamaño de nuestra muestra? Que está acá, 177. Entonces, lo escribo acá, 177. Y ya voy a tener todos los datos. Entonces, es una fórmula muy sencilla. Formular Excel es muy sencillo. Solo se tiene que hacer el reemplazo de los valores y ya está. Entonces, ya sé cuántos debo tomar por curso, ¿cierto? Entonces voy a tomar este valor, lo voy a copiar, me voy nuevamente a SPSS, me voy acá y como voy a hacer una muestra estratificada, le voy otra vez en analizar, me voy acá a muestras complejas, seleccionar una muestra, se me va a abrir esta ventana, diseñar una muestra, sí, entonces examinar, le voy a dar acá, muestreo estratificado, actividad 4. Guardar. Listo. Le doy en siguiente. ¿Y cuáles de estas variables son las que voy a estratificar en el muestreo? Entonces, como estamos abordando la variable de deporte, la paso a estratificar por deporte. Listo. Siguiente, muestreo aleatorio simple, lo que va a hacer. Sin reemplazo. Listo, le damos siguiente. Lo hacemos por recuentos, no valores desiguales, sí, porque tenemos valores desiguales en los estratos. Entonces, vamos a definir cuál es el recuento de los estratos. Entonces, recuerden que acá ya sabemos cuántos debemos de tomar por cada grupo, ¿cierto? Entonces ya lo copiamos y lo que venimos acá a hacer es pegar. Este primero es 35. ¿Sí? Listo. Y le damos continuar. Listo, ya tenemos los valores de los estratos definidos. Vamos a siguiente. Acá no marcamos nada. Listo, entonces acá verificamos. Meto muestreo aleatorio simple por estrato y estamos viendo el deporte. Listo. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿dónde deseamos guardarlo? En un nuevo conjunto de datos. ¿Para qué? Para que se me abra un nuevo libro de Excel solo con esa muestra que necesito. Esto para que no se me junten los 325 que es la población, sino que tenga solo mi muestra. Entonces, nuevo conjunto de datos, muestreo estratificado, actividad 4. Listo. Le damos en siguiente. Acá no me sirven los espacios, entonces les doy una barra abajo. Listo, siguiente. Listo. Listo, entonces esperamos que SPS hace lo suyo y nos da acá otra hoja de respuestas donde nos debe salir en este resultado los 177 que deben ser la muestra, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ese total de datos. Bueno, SPS lo tomó uno por debajo, no tomó los 177 como tal. Entonces nos dio uno por abajo porque no tenía un número aproximado. Y ya este es la muestra estratificada en SPSS. Listo, entonces para verificarlo podemos volver a hacer esto. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, deporte, lo pasamos acá. Listo, esperamos que se carguen en nuestra hoja de resultados. Listo. Entonces, ya tenemos que acá en nuestra hoja de resultados nos aparece el total de nuestra muestra y los que están conformando cada grupo, 35, 36, etcétera. Y acá, pues podemos ver a los que fueron elegidos. El número 1 de la lista, el 3, el 8, el 20, el 43, y así sucesivamente, porque fue elegido
de manera aleatoria, al azar. Listo, ahora vamos al libro original que tiene los 325. Verificamos, sí, acá están los 325. Y ahora vamos a hacer un muestreo aleatorio simple. Entonces ya con la misma fórmula que hicimos acá en el Excel, ¿cierto? Bueno, que el SPS le está tomando por debajo, es decir, los 176, ya sabemos cuántos son. Entonces vamos a hacer un muestreo aleatorio simple. Entonces vamos a datos, seleccionar casos. Ejemplo, exactamente cuántos necesito. Necesito entonces un total de 177 casos de los 325 posibles, ¿cierto? Le damos en continuar y ya no es más. Le damos a aceptar y nos va a aparecer ahora en nuestro archivo, nos va a aparecer los que se seleccionaron. Entonces, acá está el 2, el 5, ta, ta, ta. Entonces, de esos se van a elegir solo 176. Entonces, recordemos que de estos 176 que tomó como muestra, pues son completamente al azar, no tienen en cuenta ni ninguno de los estratos, ninguna de las variables, nada, simplemente sujetos como tal. Y ya eso sería todo de cómo se realiza el cálculo para el tamaño de la muestra, tanto población finita como infinita, y cómo se pueden hacer estos cálculos tanto en Excel como en SPSS. Muchas gracias.